Para nosotros el ceibo funciona, le tenemos mucho respeto porque dice que el ceibo tiene dueño. Y en realidad sí, porque bueno, yo tengo una finca abajo, estuvimos tumbando los árboles y comenzaba a silbar y a silbar y ya pues mi cuñado asustado, ¿y quién está por ahí? Dice ahí de una, había asustado. Y ya hay como 3 ceibos ahí como sembrados, grandísimos. Y porque dice que hay machos y hembras, no sé por qué lo dicen así. Hasta ahora no le he visto así de cerquita las bombas porque son inmensos. Bueno, la Alexandra quería que les cuente de una historia que le pasó a una prima, de que, bueno, atrás de mi casa, no queda unos cuantos metros, antes como no era todo talado, y ya era un monte y todo eso, y pocas familias tenían sus chacras, todo eso, y siempre sembraban la yuca de plátano. Y bueno, lo primero que siempre hacemos como nacionalidad chiona es sacar la yuca para hacer la chicha. Y bueno, es una prima, bueno, eso pasó real, no es un cuento, es una historia. Bueno, mi prima se llama Alicia Criollo, que pasó eso. Ella estuvo perdida por 6 días, creo. Más o menos. Sí, más o menos, no me acuerdo muy bien. Y entonces ella se fue a sacar yuca a la chacra con la mamá, los dos. Y entonces habían sacado la yuca, todo lo habían pelado. Y al momento que dijeron que iban a regresar, todo eso. Y la mamá, pues la finada Eva, ella cargó su canasta de yuca y se fue adelante. Y la otra, Luisa Criollo, ella también cargó para el trapo de la mamá. Y luego al trayecto de camino, todo eso. Y ella, bueno, la mamá se fue adelante y ella se quedó bien atrás. Y luego empezó a caerse como que estuviera borracha ya. Caía, quería cargar la canasta y vuelta se caía. Y entonces ya estaba embolatada. Y ella dijo, mejor le dejó a un lado la canasta. Y como antes habían esas compañías petroleras que hacían estudios, hacían sus senderos largos y estaba limpio. Y ahí ella dijo, por aquí es mi rumbo, me voy por aquí. Y ella caminó y caminó, decía. Y cuando al momento que ella iba caminando había una rama de un platanillo, ya todos conocen el platanillo, estaba atravesando el camino. Y luego ella dijo, bueno, ya no pensó 2 veces y alzó el platanillo y pasó por ahí. Y al momento que ella alza el platanillo, se había llenado de agua las botas, es lo que ella cuenta. Y se había llenado de eso y ella cuando de un momento al otro despierta, ¡pac!, en la selva, ya bien perdida. Y ella dice que, o sea, no se daba cuenta a qué horas caminó hacia el monte. Y decía, ¿yo qué hago aquí? Y luego, ya, pues, y entonces ella dijo, voy a caminar. Caminó, y caminaba, dice ella. Y en ese tiempo era invierno, y ella caminaba, dice, hasta aquí, con el agua en el pecho. Y caminaba, dice. Luego encontró un lugar, dice que, encontró así, un lugar así seco, así como, ¿verdad? Y encontró un ceibo, dijo ella. Había encontrado y dice, ese ceibo creo que, ¿será que existe o no? Decía ella. Porque hay un ceibo inmenso, el triple que este, o sea, puede ser más grande. Y entonces ella vio eso y ya. Y el piso era todo limpio, decía que no había ni una hoja del ceibo ahí. Era bien limpio. Y entonces dice, ella dice, me voy. Caminó. Y ella pensaba ir lejos. Se da cuenta, ahí mismo había regresado al ceibo. Y después ella sintió rara y todo eso. ¿Y por qué otra vez ahí mismo? Y vuelta caminó, dice, ella caminó, ahí mismo había regresado. Y después había visto que en el ceibo mismo caminaba como una persona pequeña. Caminaba, pero no tocaba la tierra. Y era así, con sombreritos, todo con sombreritos. Y entonces ella, bueno, entonces trató de caminar, bueno, más lejos y él, o sea, el duende se le estaba llevando, le llevó y ella dice que ya no avanzaba. Y después como que le cogía sueño, es como que decía, descansa. Ella se paraba, dice, se arrinconaba así en un palo y se quedaba dormida un rato. Y ahí ella que dormía, dice,
se despertaba así ya, bien mala. Ya que se despertaba y él, y era como un mono, decía, en cambio después. Y ahí se daba la vuelta alrededor de ella, se daba las vueltas y ella que abría los ojos despacito, que decía, ay Dios mío, que decía. Y cuando escuchaba ese ay Dios mío y se alejaba, decía. Y ahí entonces cuando ella descansaba un poco es que le decía, vamos. Y vuelta caminaba y caminaba, decía, y encontró lagunas ahí. Dice, ¿de dónde serán esas lagunas? Encontró lagunas, cogió unos huevos de guatacín, comía sus moretos ahí. Y ya, entonces, la historia era que, bueno, el chamán Alberto Grefa, bueno, se acudieron a él, tomaron yaqui, y él como era un poco malo, y le había dicho que ella, o sea, le había comido la boa, porque estaba bien crecido la selva, y entonces le dijeron así, y ya pues la mamá comenzó a llorar, pues, y todo porque lo odiaba a la hija y todo eso. Y entonces le acudieron a otro chamán, y entonces le dijo que no se preocupara, que todavía sigue vivo, y que él iba a sacar. Pero primero le había regañado a la mamá porque le odiaba tanto a la hija. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué lloras? Déjale que se pierda. Y entonces decían, no, si es mi hija y todo eso. Entonces, el chamán mismo lo había sacado. Que decía que, bueno, ese duende le lleva, él trata de llevarlo por lo más lejos que pueda. Él se cansa de andarle llevando y entonces le suelta y le come el tigre, si no la boca, una de las dos. Entonces eso es lo que decía. Antes de que le pasara eso, se dieron un capítulo con el chamán. Bueno, tomaron yaqui y todo eso y le dijeron que ya había, y tenía que salir. Entonces ya y ella todavía seguía en la selva, dice, y ella sentía como que algo ya no podía. Mientras estaba él al lado, ella se sentía fuerte. Y entonces como que llovía agua de sol, dice, y comenzó a escuchar como motosierra, dice así, la penita. Y ella que escuchaba, dice así, por aquí es, como ya le habían hecho el trabajo con el chamán. Entonces ella caminaba y caminaba, decía, como un trayecto. Y de ahí ella vio, dice, cerquita, escuchaba la motosierra. Y al momento de que, bueno, ella iba caminando, ella vio un cerco de alambres, era un potrero. Y entonces ella, bueno, al alambre hay que jalarlo, todo eso para pasar. Ella dice que, bueno, hasta el lado ya se había pasado. Y al momento que ella pasa, y el otro estaba atrás. Y él decía, como que decía, no te vayas, así. Entonces, como que le decía, no me dejes. Y entonces ella caminó, no le hizo caso, caminó, le silbaba atrás. Y ella no hizo caso, caminó recto. Y ella estaba mi tío Venancio, la tía María. Y ella, bueno, que le ha dicho, tías, que le llegué, que o sea, como que, o sea, no era, para ella no era nada que se estaba perdido. Llegué, es que le decía. Después dice mi tía, pues dice, usted. Y ahí le dice ella así, pues, y ahí le cogió, le abrazó y lloraba, pues. Y ella dice, de ella cuando ya se libró del duende, o sea, ella le cogió, pum, ya se quedó sin fuerza, así como que ya le desprotegía. Y ahí de ratito llamaron a mi abuelo, finado, Victoriano Priello. Le llamaron, le chamanearon y todo eso. Y él tenía los ojos rojos, así como que ya estaba, ya ese día como que ya le estaba llevando más peor. Tenía los ojos bien rojos. Le chamanearon y tenía que tomar yaqui en cinco casas malocas, con 5 chamanes, así. Y eso lo llegó hasta 3. Y entonces por eso hasta ahora como que, pues sí. Bueno, y esta es su historia. Ella decía que hasta en la Guagria dice que le seguía. Ella cruzaba las calles y cuando ella volteaba a ver, el mono caminaba atrás de ella. Y entonces por eso, por la falta de curación, entonces por eso lo seguía. Bueno, esa es la historia de ella, pero en todo caso salió viva. Historias